Sí. a un hombre prudente que no habla duro como ciertas Amigo de personas Edward. para que sea escuchado. Hay personas que el único recurso que tienen es hablar duro, porque como no tienen más nada, a lo mejor pensando en que esbozando a voz alta se va a escuchar más. Esa es la voz de la Pero desesperación. este que está con nosotros hoy, aspirante a concejal de Bogotá, Sabía yo. Mario Grisales, sí es un hombre que habla con datos, que ha estado aquí en otras ocasiones y que incluso le ha dado al señor Edward. ¿Él es del bando de Petro o de...? No, pero No, ¿cómo vamos le a mando el preguntárselo Petro? a él Vamos, ahora. vamos a preguntarle. Pregúntele. Bienvenido a Mario Grisales. Buenas noches. Un gusto saludarles. Un gusto, Edward. Espero que estés muy bien. Un En gusto, don Victoria Mariano, siempre, saludarlo. hermano. Tu amigo- En tu- Victoria siempre, tu usted amigo- lo tu sabe. amigo Llegó querido. su papá. Patria o muerte. Mira, yo quisiera hacerle la primera pregunta a Mario. Mario, ¿usted es del partido de Petro o de cuál partido es usted? Soy del Partido Centro Democrático. ¿Qué representa? Edward, no se lo permito. No ¿Qué empiece representa a, el a partido? descalificar al invitado. Yo estoy No, diciendo, no, ya tú sabes. no, pero oiga lo que usted dijo. Ok. Señor, Pero yo estoy diciendo... vamos a respetar al invitado. ¿Cuál es principio, Mario, el partido enarbola? ¿Bajo cuáles principios podemos conocer el partido que tú representas allá en Colombia? El Partido Centro Democrático nació hace ya 20 años. Es un partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es un partido que desde entonces hemos dicho corazón grande, mano firme. Ese es el principio básico del Partido Centro Democrático de Colombia. Pendiente a una situación que hemos visto que en el recién fin de semana ha ocurrido en Colombia. Según las informaciones que tenemos, el hijo mayor del presidente Petro ha sido acusado de lavado de activos y además de lo otro era Enriquecimiento Enriquecimiento que va de la mano ahí. Enriquecimiento. ¿Cuál es la situación real que pasa con este caso, Mario? Bueno, nos remontamos al año pasado. El año pasado la ex esposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, después de un tormentoso divorcio, digámoslo así, o ruptura matrimonial, emocional, ella fue a la Fiscalía de Colombia a denunciar a su expareja de haber recibido dineros del narcotráfico y esto en el sentido de que había sido comisionado por el mismo hoy presidente Gustavo Petro, su padre, a ser la persona que iba a recoger los dineros que se normalmente en una campaña política se recaudan en la zona del Atlántico, en Barranquilla. Esto obviamente fue recibido por la Fiscalía, comenzaron las investigaciones. Day Vázquez, su esposa entonces, ex esposa ahora, entregó cerca de 1.600 chats que tenían con el ex esposo, con Nicolás, donde se hablaba de la cantidad de dinero que había recibido supuestamente para la campaña de su padre, pero que definitivamente nunca llegó a tal objetivo, sino que se la embolsó, digámoslo así en términos coloquiales. Esto obviamente trajo una investigación, hubo un escándalo, la revista Semana, una revista muy prestigiosa y conocida en Colombia, hizo público una entrevista que le hizo a la ex esposa Day Vázquez, donde ella contó que dentro de los dineros que le dieron fueron 600 millones de pesos. 600 millones de pesos, 150.000 dólares alrededor, que nunca llegaron a la campaña, pero que en su defecto fue utilizada por el señor Nicolás Petro
para lujos, entre ellos la compra de una mansión en uno de los mejores sectores de Barranquilla, capital del Atlántico, valorada en 1.600 millones de pesos. Esto ha caído en que se le han imputado dos cargos: lavado de activos, que básicamente lo que dice nuestra jurisdicción es que legal es que cuando una persona no puede justificar la cantidad de dinero que tiene, pues se sobreentiende que incurre en el delito de lavado de activos. Y se le coloca o se le imputa el de enriquecimiento ilícito. El delito de enriquecimiento ilícito en Colombia es un acto de corrupción aplicado a los funcionarios públicos. Debemos recordar, o les recuerdo, que el señor Nicolás Petro es diputado por el Atlántico, y al ser diputado, su ingreso mensual, por máximo que fuera, sería de 21 millones de pesos, suma que obviamente no justifica las propiedades con las que hoy cuenta, razón por la cual entonces se le indilga ahora el enriquecimiento ilícito. Ellos fueron capturados, él y su ex esposa, que no sé, para la defensa de ella, hace un rato escuchaba a su abogado, pues sorprendidos porque ella fue la que hizo la denuncia, ella es la que ha aportado la información, ella fue la que aportó las pruebas y no obstante también fue detenida. A ella también se le acusa de lavado de activos y de una figura que se llama divulgación de datos. Y esto, divulgación de datos, pues justamente viene de la misma denuncia al haber ella suministrado las conversaciones que sostuvo con el entonces marido Nicolás Petro. El día de mañana, a las 8 de la mañana, el juez 74 de control de garantías será la persona que los escuche a la fiscalía, las pruebas que ellos tienen, y ya han manifestado los abogados, tanto de Nicolás como de Day Vázquez, que ellos se van a declarar inocentes. Esto entonces dará pie para un juicio que puede tardar un tiempo. Mañana el mismo... ¿Me escucha, Mario? Mario, ¿me escuchas? Parece que se fue. Dirección. Aquí estoy. Oh, escúcheme. La pregunta es, ¿a ella por divulgar la están involucrando? ¿Hay algo que... Por denunciar el caso. ¿Hay algo que condene la divulgación en estos casos? La divulgación como tal no, pero sí la utilización de los datos o las conversaciones privadas que tenía con el entonces o con su ex esposo entonces. Eso se tipifica cuando se divulgan estos datos, se divulgan estas conversaciones, también se incurre en un delito, razón por la cual pues la fiscalía tiene que, no puede abstraerse de decir. Ahora bien, ella se va a declarar, va a convertirse en informante, digámoslo así, de la fiscalía, razón por la cual gozaría de un beneficio que la exonere de dichos cargos. Nosotros hemos visto cómo al presidente Petro, muchas de las tomas de decisiones que ha hecho le han sido criticadas, y a mí me sorprendió particularmente que en las declaraciones que él da sobre la situación prácticamente admite que el hijo estaba haciendo algo indebido, o sea, no le da el beneficio de la duda ni espera que le demuestren de lo que lo están acusando. ¿A qué aduce usted eso?
Le queda muy difícil al mismo presidente Petro. Cuando esto se supo el año pasado, él mismo le pidió a la fiscalía que investigara a su hijo. Hoy las pruebas son muy contundentes y ante la contundencia de las pruebas, al presidente no le queda más que, como lo ha hecho en sus trinos, pues aceptar. Y él mismo dijo que hay que aceptar esa autodestrucción. De hecho, ya con sus palabras, las del mismo tío de Nicolás, prácticamente lo están aceptando que en realidad es culpable de los delitos que se le están indilgando. Mario, ¿de cuántos años estamos hablando de una posible condena a Petro? De 10 a 30 años. 10 a 30 años. Bien. Ya. Ok, Grisales, buenas noches, ¿cómo se siente? Hola, don Eduardo, ¿cómo está? Ojo, no Todo estoy contento con la situación. No me vaya a observar ahorita como en la oposición que está. No, Tranquilo, ni tranquilo. la oposición. Me imagino que usted está siempre a los mejores beneficios de Colombia, ¿verdad? Por supuesto. Perfecto. Mire, Grisales, muy preocupado sobre todo por lo que está ocurriendo en el Gustavo Petro. Si el señor director me ayuda para aclarar, hay un tuit que se envió justamente de lo que dijo el presidente, la única respuesta que ha dado el presidente Gustavo Petro sobre lo que está ocurriendo con su hijo. Si el señor director puede ponerlo en pantalla para leerlo, está en el grupo, señor director, que básicamente lo hizo a través de su cuenta de Twitter y fue muy específico y categórico. Y luego de este tuit, entonces me gustaría hacer algunas preguntas justamente de lo que está ocurriendo en Colombia, principalmente con la clase política de este país. ¿Lo tiene listo, señor director? Pero vaya leyéndolo ahí. Bueno, no, señor director, el último mensaje. Pero dice, han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Deis. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción. A eso es lo que yo me referí ahorita. Sí. Y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la República, aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y que pueda reflexionar sobre sus propios errores. O sea, es lo que yo decía padre ahorita. responsable. Sí, ese es un padre responsable. Ese padre responsable Ajá. no está dejando beneficio Claro, a la duda. bueno, lo está dejando. Si usted lee el último párrafo, dice, óigame, espérese. como afirmé anteriormente, porque el presidente Petro no es la primera vez, como dijo el señor Grisales, que se refiere al tema. Anteriormente él dijo que no iba a intervenir ante la justicia y que si era verdad las acusaciones, él iba Edward, a dejar que la justicia actúe. Ajá. La lectura comprensiva, Sí. del cual parece que a usted le hace falta. Ajá. Yo quiero que usted, y el presidente también de Colombia. Pero escuche, Edward. Habla usted. ¿Usted quiere hablar? No, diga. Ok, ¿me permite leer lo que estaba leyendo? Dígalo. Que usted no me permitió concluir. Oh, wow. Lo voy a Era leer. yo que lo iba a leer, pero está bien. Pero usted no pudo, usted se entretuvo y yo lo leí para que no quede un vacío. Perfecto, Mire, adelante. No se maltraten, no se maltraten. dice, no, yo no maltrato a nadie, dice, porque tengo que ser el director. Ustedes son amiguitos. Tengo que ser el director, porque cuando alguien no quiere que se dirija el programa, tengo que ponerle el programa en el nivel que debe ir. Mario, nosotros no somos así, yo. Eso Óigame, es, Somos peores. somos peores. como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción. ¿A quién se refiere él? Que a su hijo. A su hijo, claro. A su hijo. O sea, él está dando por sentado que es verdad lo que le está lo que su hijo está No, lo haciendo que se con su refiere a él, vida. dice, él se siente dolido por lo que está pasando. Pero tanta Por la situación del autodestrucción, hijo. tanta autodestrucción, le está diciendo la autodestrucción que su hijo está haciendo con él. Y le dice, a mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y que pueda reflexionar sobre sus propios errores. Él está dando por sentado que el hijo ha cometido un error. No, O sea, no ha dejado... Finalice la lectura. Pero no, yo la voy a finalizar. Como afirmé no ante el puede fiscal general, sacar un texto no fuera de intervendré ni presionaré sus decisiones, que el derecho guíe libremente el proceso. Ya, lo está diciendo. Sí,
Él está diciendo que no va a intervenir. Y dice que el A lo derecho que y el yo me proceso. refiero, yo hubiera dicho, voy a dejar que el proceso determine la culpabilidad o la inocencia. Ahora, yo lo que Pero Porque creo- con yo las lo que palabras creo, que él Mariano, dice ahí, Mariano, yo lo que con creo las es- palabras que él dice ahí, él está diciendo que su hijo Yo lo que cometió creo un es, error. yo lo que creo es, y también se lo voy a decir a Mario que está ahí, ¿verdad? Escuchándonos. Yo lo que creo es que Petro ha actuado correctamente. Claro. En primer lugar, Como padre y como en primer presidente lugar, de en un primer país. lugar está dando muestra de que a pesar de que él es la figura de máxima autoridad en Colombia, bajo la dirección del Poder Ejecutivo, está dándole libertad a la justicia para que actúe. Eso Totalmente. eso no está en tela de juicio. Totalmente. Ni es Y- el punto que yo Sí, estoy pero tocando. es un punto Sí. importante El que hay punto que que yo estoy resaltar. el Es un punto punto que yo importante Pero estoy que hay que hay un resaltar. texto completo El en que yo donde estoy él tocando es habla, como padre. pero el mismo párrafo como que... padre, ese párrafo Sí. deja claro que su hijo cometió el error. Como No, no, párrafo él no dice dice eso. No es eso. por último, porque no podemos tomar una parte de un texto completo. Pues yo lo El leí mismo completo, presidente, el texto. en el mismo párrafo dice, como presidente de la República, aseguro. Fíjense que primero habla como padre y luego habla como presidente, porque no es lo mismo usted utilizar cuando el presidente habla de padre a cuando habla de presidente. Y por eso el presidente Gustavo Petro lo resume de ambas partes en un solo párrafo y dice, como presidente, aseguro que la Fiscalía tendrá todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. Y le dice, a mi hijo, yo le deseo suerte para que enfrente su propio proceso. Pero, Eduardo, Entiendo. ¿cuál es la pregunta para el Pero, diputado? basado en esto, que es muy preocupante para toda la comunidad internacional, a mí me gustaría saber, señor Grisales, si las actuaciones del Ministerio Público solamente están ocurriendo hacia el hijo del presidente Gustavo Petro, o en cambio, si hay otros procesos judiciales con miembros, incluso candidatos presidenciales de otros partidos. ¿Hay procesos abiertos? Sí, cómo no. Pero pues la verdad, lo que íbamos a tocar hoy era el tema de él, pero le voy a responder. Hay procesos abiertos y contra excandidatos del partido, inclusive por mi partido, Centro Democrático, que están abiertos porque hay una acusación formal por haber recibido dineros de Odebrecht y eso está en curso. Pero permítame, para continuar con el tema que nos atañe el día de hoy, la respuesta del presidente Petro fue la correcta, pero es que no tenía más de otra, porque un presidente de cualquier nación no puede interceder en el Ministerio Público, para nada. O sea, está por sentado que la posición del presidente, así sea su familiar, esa es la que tenía que hacer. Si hubiese hecho lo contrario, apague y vámonos. Hoy sí estaríamos peor de incendiados que lo que ha estado el país desde el sábado a las 6 de la mañana. No, la actitud que hizo es la correcta, pero concuerdo con don Mariano. Y vuelvan y lean el tuit del mismo presidente. Él mismo está dando por sentado que su hijo es culpable. Presidenciales allá en Colombia. No, falta mucho para eso. Mario, las elecciones presidenciales en Colombia, ¿cuándo es? 29 de octubre son las elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales. Son el próximo 29 de octubre. Sí. El sábado pasado se cerraron las inscripciones. Mario, buenas noches. Buenas noches. Nuevamente. Haciendo un poquito más de énfasis en la posición de la ex esposa del hijo del señor Petro, perdón. En el caso de ella, ¿cuánto sería lo que ella estaría enfrentando ante la justicia por lo que se le acusaría? Lavado de activos, igualmente, de 10 a 30 años. No obstante, ella se va a convertir en una parte criteriada, quiere decir que va a ser una colaboradora. Lo dijo hoy mismo su abogado, que el día de mañana, después de declararse inocente, hará la negociación con la Fiscalía para convertirse entonces en parte
testigo de todo lo que sucedió entonces. Debemos recordar, y hay un video en campaña que le envié a don Mariano el día de hoy. Hay un video en campaña del presidente Gustavo Petro. Es que mire, lo que está sucediendo es muy delicado, porque independiente es una acusación a una persona por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero si se comprueba que ese dinero fue recaudado para la campaña del presidente Petro, entonces el problema inclusive es para el presidente Petro, no solo para su hijo. ¿Por qué razón? Hay un video en campaña donde el candidato Petro le dice a unas personas con las que está conversando que hay que hablar con el señor que financia. Se refiere a la persona que le dio los dineros a su hijo y que va a ser su hijo el que debe ser el interlocutor porque esa persona no acepta a Benedetti. O sea, ese video, créame lo que en futuros días, después de que comience el juicio, ese video va a salir a la luz nuevamente. Ya salió el año pasado, pero es muy grave. En este momento, lo mejor que le pueda suceder al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, es que su hijo se declarase culpable de haberse quedado con esos dineros para limpiar entonces cualquier mancha de la campaña del presidente. Pero sus abogados manifestaron que se va a declarar inocente. Entonces, esto abre un juicio y esto abre una caja de Pandora. Por eso le hice la pregunta sobre, en general, de lo que está sufriendo Colombia, sobre todo el sistema partidario, porque, por ejemplo, en el caso específico del Partido Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, ha tenido que hacer un comunicado público justamente el pasado 5 de julio. El señor director lo tiene, por favor, si pudiera ponerlo en pantalla. Dice, como consecuencia de los hechos que son de público conocimiento, el doctor Óscar Iván Zuluaga, y pongo en contexto, es candidato presidencial de ese partido, Centro Democrático. Aceptamos su decisión y reconocemos el sentimiento de indignación de nuestros militantes y de muchos colombianos ante lo sucedido. En palabras, dice, el partido afronta esta situación tan compleja con total entereza. Nuestro líder, el presidente Álvaro Uribe Vélez, expresó claramente que los hechos hasta donde conocimos. Para bien de nuestra democracia, hoy más que nunca, la justicia tiene la responsabilidad con los colombianos de clarificar todas las dudas y de los gravísimos cuestionamientos que recaen sobre la financiación de las campañas presidenciales del año 2014, del año 2018 y del año 2000 y la actual del año 2022. Nota aclaratoria. La campaña del presidente Iván Duque 2018 y del Partido Centro Democrático han sido severamente escrutados y validados en su transparencia. Esto es lo que dice el Partido Centro Democrático, que es el partido que llevó justamente a las elecciones a Iván Duque. Pero sin embargo, quisiera que usted me aclarara qué está haciendo actualmente o qué hará justamente el FBI en Colombia. Hay una información del Departamento de Estado de los Estados Unidos, específicamente de su encargado de comunicaciones, que habla de que el FBI va a llegar a Colombia en los próximos días para investigar el caso de Brecht, en el que está justamente envuelto el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Y me gustaría que usted me diera datos sobre esto, porque el hecho de que el FBI vaya a un país a investigar casos de corrupción de tal magnitud como el caso de Brecht, que en todos los países latinoamericanos ha preocupado tanto y ha llamado mucho la atención, incluso aquí tuvimos un proceso. Me llama mucho la atención que en Colombia el ex candidato de un partido vaya a ser investigado por el FBI, y que, dicho sea de paso, sea hasta el 5 de julio que el Partido Centro Democrático e incluso su ex candidato presidencial haya decidido entonces sacar esto a la luz, cuando se revelaron casualmente unos audios
en donde se Concluya la comprobaba pregunta que tiene media hora la presunta relación de el ex candidato de Centro Democrático con los casos de Odebrecht. Entonces me gustaría, hábleme un poco sobre eso. ¿Qué va a hacer el FBI allí? Y deme detalles, que es un punto muy específico. Con mucho gusto. Quiero aclararle que esa misma situación en la que se ve el señor Oscar Iván Zuluaga, también la tiene el señor Juan Manuel Santos. La única diferencia es que en la ley, en la legislación colombiana, al año 2014, el haber recibido dinero de Odebrecht no era penado, o sea, no estaba penado, o sea, no estaba regulado. Y sin embargo, se comprobó que Juan Manuel Santos, su jefe de campaña, que está preso además, apellido Prieto, recibió $800.000 de Odebrecht, la campaña de Juan Manuel Santos. Sin embargo, quedó afuera porque en la legislación del 2018 ya entra como para ser penado el recibir dinero de una entidad extranjera. Esa es la razón por la cual está inmerso Oscar Iván Zuluaga en esta situación. Él se declaró inocente, al igual que su hijo. Él se declaró inocente, ¿por qué razón? Porque las personas que manejan las campañas, ustedes saben que las campañas tienen contadores, tienen gerentes y demás, recibieron ese dinero de Odebrecht. Ahora él está en juicio y la justicia colombiana opera para un lado y para otro. El señor está en juicio y debe cumplir y debe responder a la justicia. Y si es comprobado de que él dio la anuencia para que entrara ese dinero a su campaña, pues será juzgado y será definitivamente será condenado. Y estoy totalmente de acuerdo en ello. O sea, no defiendo yo a nadie que haya incumplido con la ley, aún sea de mi partido. Funcionarios del Centro Democrático han estado en problemas y han sido encausados y han sido destituidos y pueden estar, como lo hay del Polo Democrático, como lo hay del Pacto Histórico. Es más, esta situación que se está viviendo no ha sido tocada políticamente. Ojo, el señor Nicolás Petro es diputado de la Colombia Humana, del partido del presidente, pero no se ha tocado políticamente ese punto y sin embargo va a tener connotaciones fuertes. Entonces, Eduard, la justicia es para todos y la justicia va para todos. Y si el ex candidato Oscar Iván Zuluaga se le comprueba que tuvo anuencia en recibir dineros, deberá ser condenado. Eso no le quita la menor duda. La participación del FBI es una cooperación que existe entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia y bienvenido el FBI. Tampoco pueden venir aquí a decir voy a llegar a Colombia a investigar esto. No, ellos están en Colombia por anuencia inclusive del Congreso. Y el Congreso no es solamente el pacto histórico, es también el Centro Democrático, es también Cambio Radical, es el partido de la U. Todos han aceptado esta intervención. Entonces, aquí lo que procuramos es que la verdad se sepa y el que salga culpable, es más, para nosotros, para mí como colombiano, la situación que estamos viviendo no la deseo. Porque no deseamos que el gobierno tenga que dedicarse a este tipo de cosas, a limpiar su nombre, a tener que defenderse, cuando en realidad pudiera estar ocupando sus fuerzas en tantos problemas que tenemos en Colombia. La seguridad en nuestro país está muy mal. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta en las noticias, pero los fleteros, los asaltos, los atracos a diario en Bogotá, por ejemplo. Entonces, tenemos muchos problemas y para agregarle uno más, hay algo que desafortunadamente
algunos periodistas con inclinaciones de izquierda, hoy lo único que han hecho es ensalzar al presidente. ¡Ay, qué bueno que el Mario, presidente aceptó esto! Mario, eso me preocupa a mí en particular. Colombia había recuperado una estabilidad en términos de seguridad ciudadana. Tú dices ahora que eso es de los principales problemas que tienen en Bogotá. En Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, en todas las ciudades. O sea, el índice de inseguridad es tan grande que en realidad hay temor. Antes del gobierno del presidente Uribe, no podíamos viajar en nuestras carreteras. Vean los videos, entren a Google, los tipos que se están parando en la carretera con palos y todo a parar los camiones para saquearlos. O sea, eso no lo vivíamos en Colombia y lo estamos volviendo a vivir por culpa de esta paz total que lo que ha buscado es liberar a todos estos delincuentes. Imagínense ustedes, ustedes lo vieron en la noticia internacional, Mancuso, un tipo que tiene 800 muertos encima y el presidente lo declara gestor de paz. O sea, no hay congruencia, no hay el discurso de ese cambio, de ese gobierno del cambio, es una gran mentira. Mancuso fue atacado por el mismo Petro cuando era representante y le decía paramilitar, asesino, y ahorita lo nombra gestor de paz. Háganme ustedes el favor. Eso es lo que estamos viviendo en Colombia. Bien, Iván. Mario, hemos hablado mucho acerca de lo que sucede lamentablemente con el hijo del presidente de Colombia, el señor Petro. Y con Colombia. En Colombia, ¿verdad? Y con Colombia y en Colombia, en sentido general. Pero también nosotros sabemos, Mario, que tú estás corriendo para ser concejal allá en la ciudad de Bogotá. Cuéntanos de esas aspiraciones, en qué consiste ser un concejal en Bogotá y cómo es el proceso electivo. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Mira, Mario Grisales, toda la vida ha sido político por hobby. O sea, me gusta la política y yo creo que todos los seres humanos somos políticos. Edward es político, es un gran político. Todos somos políticos. Ahora bien, hace un año, recibí una invitación por el Centro Democrático. Bueno, no una invitación, era una invitación abierta. ¿Quieres ser candidato? ¿Quieres ser edil, concejal, alcalde, gobernador? Inscríbete. Y me inscribí. Esa inscripción trae consigo estudio del partido, de los estatutos, estudio de la ciudad por la cual yo quiero ser concejal y pasé todos esos filtros hasta luego llegar. Cualquiera puede ser concejal en Colombia, necesita ser mayor de edad, tener cédula, ser ciudadano colombiano y haber vivido en la ciudad por la cual va a ser concejal por lo menos los últimos 5 años. Yo cumplo con todos esos requisitos. Finalmente, el Centro Democrático me da el aval. ¿Qué es ser concejal? En Colombia, el Congreso de la República está conformado por senadores y representantes a la Cámara y el presidente como ejecutivo. En mínimo, en una ciudad como Bogotá, con un presupuesto de 16 billones, 6.000 millones de dólares, se eligen 45 concejales. Estos 45 concejales hacen las veces del senador, pero en la ciudad, para determinar el funcionamiento de la ciudad, la parte fiscal de impuestos, el desarrollo de la ciudad, el desarrollo urbanístico y obviamente todo lo que tiene que ver con el gobierno de cualquier ciudad del mundo, educación, trabajo, movilidad y todo este tipo de cosas. Entonces, he llegado a la última instancia. ¿La última instancia cuál es? Bueno, ya soy candidato, soy el número 33 en la lista. Cada partido puede inscribir 45
candidatos. Se eligen 45 para la capital. Mario Grisales, para poder ser concejal en Bogotá, debe requerir cerca de 20.000 votos. Entonces, si yo entro, actualmente por mi partido hay 5 concejales electos, o sea, hay 5 concejales en la actual administración. Lo que buscamos es lograr siquiera conseguir 3 concejales más, o sea, 2 personas más y yo, para tener 8 concejales dentro de los 45 que rigen los destinos de la capital. El deseo de hacerlo es porque, y mi lema de campaña es ley y orden. Las leyes están, pero no se están cumpliendo. No hay quien las haga cumplir. Entonces, eso es lo que buscamos, es lo que pretendo. Obviamente tengo un plan macro, un plan donde hablamos de educación, un plan donde inclusive tengo una idea que no es propia, es tomada de otros países desarrollados y es el cupón estudiantil. El cupón estudiantil, y esto para contarles un poquito, el cupón estudiantil no es más que darle al padre de familia el valor que se le está dando en educación para que elija donde quiera que su hijo estudie y no obligarlos a que tienen que estudiar en esta universidad o en esta escuela o en este colegio porque es para lo que le da. Próximamente les haré llegar el planteamiento, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en la ciudad. Así que pretendo ser electo, llegar a poder hacerlo y trabajar por la ciudad de Bogotá, que es una metrópoli. Estamos ahorita al borde de 11 millones de habitantes. Estamos creciendo, ya la línea 1 del metro está en construcción, la línea 2 del metro ya está aprobada. Entonces hay que crear mecanismos y cosas para que todos convivamos y especialmente para que los más vulnerables, la clase social más desfavorecida, llegue a tener un mejor nivel de vida. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Te auguramos éxito, te felicitamos por la toma de decisión de involucrarte a un más alto nivel político con esta candidatura y desde República Dominicana le daremos seguimiento al resultado que tendrás en esta contienda electoral de octubre. Gracias, querido amigo. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más de Enfrentados, volvemos en breve, permanezca con nosotros.